Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tengamos, digamos un amén, hermanos. Aleluya, Cristo vive. ¿Ya la tenemos, hermano? Amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de 6, hermano. ¿Ya la tenemos, hermano? Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si algunos fueres sorprendidos en algunas faltas, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así las leyes de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engañará. Así que cada uno someta a prueba sus propias obras y entonces tendrás motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará sus propias cargas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que los instruyes. No nos engañen, a Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a sus tiempos segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidades, hagamos bien a todos, mayormente a los de la fe, de la familia de la fe. Mira con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos, todos los que quieren agradar en las carnes. Esto os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecuciones a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan las leyes, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestras carnes, pero lejos está de mis gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación misericordiosa, sea en ellos y a Israel de Dios, de a quien adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En manos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros espíritus. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Alabar y bendecir su nombre. Gracias. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por mi hermano José y por los testimonios que va viviendo, ¿verdad? Y por lo que se va a cada día percibiendo en el camino. A la verdad, yo tampoco creo que les predico porque tenga tiempo o porque paso estudiando. La pura misericordia de Dios es la que nos mueve
y la que nos da de su gracia para que cada uno seamos edificados en Él. Esperando que en ustedes, a la verdad, no estemos perdiendo el tiempo, sino que el tiempo esté siendo bien aprovechado. Se los he dicho siempre, ¿verdad que sí? Amén. ¿O no se los he dicho? Como que si no se los hubiera dicho se quedan callados. Ustedes me asustan de veras a veces, como que si no me entendieran, ¿verdad? Vamos a retocar un poco lo que el hermano habló aquí, tocó de las Escrituras, para que quedemos un poco más entendidos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las áreas que debemos de considerar primero es la hermandad. A este apóstol que escribía esto aquí, sabemos que no cualquiera era hermano para él, ni tampoco ninguno de los otros apóstoles. Ese es el primer lugar. ¿Están prestando atención? Para Pablo no cualquiera era hermano, ¿o sí? Y es más, él decía, esos falsos hermanos que se han metido en medio de nosotros, decía. También Pedro y todos los apóstoles, sabemos que el remanente de Dios es poco y es pequeño, no es grande. Hay mucha gente que se somete a Dios en medio de nosotros y de algún modo quiere dar un fruto de visión nada más, pero a la verdad sucede lo que Dios le dijo a Israel, que su corazón lejos está de Dios. Todos esos no se pueden aprobar como hermanos, pero hay algo que también me alegra y dice la palabra del Señor, por este mismo apóstol, que el espiritual, todo, no solo eso, no saben la Biblia ustedes, todo lo juzga. ¿Sabían eso ustedes? Que el espiritual todo lo juzga. Pero por eso es que cuando Pablo habla aquí más abajo en esta escritura, está hablando de que si en verdad somos espirituales, no vamos a tener alto concepto sobre los demás, sino que si lo vamos a tener y si en verdad lo somos y creemos que somos, lo va a hacer para nosotros mismos. ¿Sabían que todo eso es bien importante? En primer lugar, yo no puedo ir a reprender a un siervo de Satanás o a un hijo del diablo para que se convierta de un pecado de muerte. Juan habla y dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Han leído eso ustedes en la primera epístola de San Juan? Por el cual digo, dice Juan, no hay que orar el pecado de muerte. O sea que no podemos nosotros cambiar a las personas, por eso es que se trata de primeramente reconocer la hermandad. Yo se los voy a explicar por la experiencia viva, no por lo que me contaron o por lo que he oído o por un mensaje que aprendí, sino que por la experiencia viva. Yo siempre he reconocido a mis hermanos que son aquellos que tienen comunión conmigo por el mismo Espíritu. ¿No me entendieron? ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen el mismo Espíritu Santo de Dios que yo tengo, y que cuando se juntan conmigo, en vez de haber contienda, hay gozo, y hay una alegría, y se enciende la llama del Espíritu Santo, en vez de haber contienda y contradicción. Esa es mi hermandad. Por eso es que ustedes ven que, y se los he venido diciendo, en el camino muchos de ustedes se podrían ir quedando tirados siempre. Ya lo han visto ustedes en el grupito este pequeño de nosotros, y yo no ando contiendiendo, ¿va que no? Ni diciéndole que mire, Dios me ha mostrado a mí, y en su palabra lo dice, para eso tiene los falsos maestros y los falsos pastores. ¿Para qué los tienen? Para los falsos hermanos, que vayan engañando y siendo engañados. Todo eso está escrito, la Biblia es completa, no podemos quitarle un pedazo ni agregarle, todo está completo. Entonces, precisamente cuando hay una hermandad y nos reconocemos como hermanos y tenemos la comunión del Espíritu Santo, ¿sabían ustedes qué es la hermandad?
Porque cuando ya hay contienda y no hay comunión del Espíritu, allá no hay hermandad. ¿O sí la hay? No, lo siento, no hay. Por eso es que a mí me avisan de hermanos que yo conozco y que está así, que está así, ya los he trabajado, yo ya me he dado cuenta que no hay una voluntad en el corazón de ellos, porque los he juzgado por el Espíritu Santo, que no son dignos de Dios. Pablo por eso a muchos los entregó. ¿A quién dice que los entregó? A Satanás, porque no son dignos del Espíritu Santo de Dios. O sea, los entregó a la ramera, los entregó a la apostasía, los dejó abandonados ahí para ya no reprenderlos. Ese es el primer punto que quiero que entendamos hoy aquí. Porque muchos dicen, allá está un pastor en adulterio, ¿y por qué no lo va a reprender con mansedumbre? No, si ese pastor es un hijo de Satanás. No se puede reprender a alguien que es hijo del diablo, que ha sido entregado a lo negativo de Dios. Por eso, en primer lugar, hablemos como dice la Escritura. Si algún hermano, ¿entendieron la Biblia así o no la entienden? ¿Dónde viene la hermandad entonces? Por el Espíritu Santo que tenemos tú y yo. A ver, ¿quién no tiene el mismo que tengo yo? Porque estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia, aunque no estoy de acuerdo. Una cosa que les voy a encargar, cuando no entiendan un tema y se queden a medias, hermano, por favor, no anden titubeando, pregúntenme, hermano, esto no lo entendí a fondo, yo quisiera indagar un poquito, aún personalmente lo pueden hacer conmigo, individualmente. No entendí esto, hermano, quisiéramos que veamos más escrituras, que saquemos más adelante. ¿Sabían que eso nos ayuda mucho? ¿Ah? No se trata de ser el mejor, ya les dije yo a ustedes, que yo aún no tengo deseo de enseñarles, sino que se cumple lo que Pablo dice, hay algo dentro de nosotros que nos quema, que nos lleva. Ayer estaba tan cansado, le dije a mi esposa, va que te dije, no quisiera ni moverme. Yo creo que ya los años ya me van asentando, ya no les va a aguantar mucho. Y yo creo que el trabajo también que nos toca que hacer, hablando de ambos trabajos, como el secular y el del Señor, son duros los dos. El trabajo del Señor es duro, al menos yo no sé en todos los testimonios que les he hablado a ustedes, quiénes de ustedes se han gastado así como yo me he gastado. Algunos de ustedes me vieron amanecer con ustedes muchas ocasiones, ¿verdad? Y digo, no solo con ustedes, lo he hecho casi siempre. Ahí está esa esposa que ha andado conmigo, que les digo que se me ha quedado dormida con el otro muchacho en el camino y he amanecido predicando desde que el Señor me salvó. Eso es lo que les dije, que también a mí me preocupa de ustedes, se los dije en el mensaje pasado, de ver en ustedes ese fruto de Dios, porque si ese fruto de Dios no está en ustedes, yo les voy a decir una cosa, me va a tocar como un reventado que sale por ahí en la radio, que ustedes lo han de haber oído, por ahí me voy a reservar el nombre, que dice, amados oyentes, así les voy a decir. No les voy a decir hermanos, amados oyentes, porque solo oyentes van a ser. ¿Dónde está el fruto de Dios? ¿Me están comprendiendo? Porque no tiene sentido de que nos estemos engañando a nosotros mismos, porque ¿qué sentido tiene que nos engañemos? ¿Se acuerdan la vez pasada que les hablé seriamente de parte de Dios también? Les conté del hermano de Tijuana, ¿va? Ese hermano a mí vi la pinta, o sea, la pinta que dio, desde que el Señor me levantó a mí, esa pinta empecé a ver en él, en la primera semana de conversión. Ahí está la hermana Rosa, ¿se acuerda usted, hermana Rosa? La misma pinta, ¿verdad? Yo esa pinta quiero verla en cada uno de ustedes. ¿Les gustó el testimonio que les conté de él? Me dijo, ya no quiero nada de lo de aquí, es una paz preciosa, se me olvidó lo de la casa, dice, que la quería grande, ¿qué? Ya no quiero nada de aquí, me dijo, solo quiero del Señor y del Señor. Y por ahí empezó bien, le dije, así trabaja Dios. Ese ni en comida, cuando uno está así, no piensa ni en la comida, que si es buena, que si le gusta esto, que si le gusta lo otro, olvídense, solo quiere del Señor. El que no pinte así, me pone en duda, porque les puse un ejemplo bíblico, y les puse a Saqueo. ¿No es un ejemplo verídico Saqueo también de eso? Saqueo inmediatamente empezó ¿a qué? A tirar por la ventana todo lo que poseía. ¿No es verdad eso? A despojarse de lo terrenal. ¿No es un ejemplo literal ese, real? Mientras que tanto, que muchos están, saben que yo a veces le pienso en el Señor con ustedes y digo, Señor, ahí estamos con los hermanos. No somos una iglesia como lo que se conoce literalmente, ¿verdad? Porque ni quiero serlo. Yo no sé si ustedes eso quieren otro grupo más, pero yo la verdad no. Yo quiero ser un hijo de Dios.
¿verdad? Si eso quieren ser ustedes otro grupo más y ser los mejores, ya va a ser asunto de ustedes. No, yo quiero ser un hijo de Dios. No, ven la diferencia, ¿va? No ser los mejores de lo que habla aquí. Es que ser un hijo de Dios es algo oculto que se lleva en el corazón, algo que se siente, algo que se vive, no para presumir, sino que con temor y temblor delante de la presencia de Dios, donde quiera que uno camina. Eso es para mí ser un hijo de Dios. No para aparentar ser el mejor, o que en la iglesia el que mejor predica. ¿O ustedes creen que yo les hablo así, o les predico así, la palabra de Dios porque paso estudiando, porque quiero ser el mejor? Yo se los hablo así porque eso es lo que me quema dentro de mí, el sentir que Dios pone en mí, la presencia de su Espíritu, la revelación de su palabra, es la que brota de mí, pero no es que yo quiera hacer o hacer aquello, sino que quisiera cada día estar hallando gracia delante de Dios. Allá en mis caminos solos, a veces se me hace hasta pesada la carga, orar con mi familia, orar con estas muchachas, venir a orar con ustedes aquí, se me hace pesada la carga. Muchas veces me siento más bien con Dios allá a solas, me siento muy tranquilo, donde nadie me ve, donde puedo hablar con Él con libertad, sin ningún estorbo, donde mi mente se concentra con Dios, sin estar pensando que ahí estás tú, que qué estás pensando tú, que qué vas a hacer tú, sino que solo yo y Dios. Para mí es mejor eso. Pero como el Evangelio no se trata de eso, por eso estoy aquí. ¿Me están entendiendo? Tristes se ponen. Eso es real. Por eso el primer punto que quisiéramos que veamos de esta escritura, ya que la tocó el hermano, es que debemos primeramente por el Espíritu reconocer la hermandad. Porque ahí hay un desvío, fácil se desvía uno, ¿verdad que sí? A cualquiera se le podría llamar hermano, hasta un siervo de Satanás que está en medio de la iglesia. Y ahí me imagino yo reprendiendo a los demonios. ¿Y para qué? Si los demonios no tienen salvación. Es como Samuel empezó a llorar a Saúl y a llorarlo y a llorarlo. Y Dios le dijo, a este le dijo, ni me lo menciones ya. No quiero saber nada de él. Ese ya no era hermano. Sin embargo, les voy a poner el ejemplo bien claro para que no vayan a pensar más de lo que tienen que pensar. Sin embargo, vemos a David que nunca menospreció a Saúl. Yo también les he dado ese testimonio, ahí he andado en medio de esos falsos hermanos. Me siento, los oigo, yo sé que no son de Dios, yo sé que no hablan palabra de Dios y no me van a confundir porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo los discierno, pero no los voy a menospreciar porque es el proceso de Dios. Dios dijo, dejadlos que crezcan juntos. Ven, por eso es que David, cuando veía toda esa farsa en Saúl y todo, David sabía que Dios ya le había entregado el reino a él. Mientras tanto, David tuvo oportunidad de matarlo y dijo, lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué pues? Por eso es que aún Judas habla y dice que estos hombres vanagloriosos, estos hombres que son vanos, dice, no temen decir nada contra las cosas terribles, contra las potestades superiores, aún contra Satanás, dice, porque ignoran que el poderío de Satanás viene también de parte de Dios. ¿Ven lo mismo que les estoy hablando de David y Saúl? Yo les he dicho que hasta el diablo me sirve a mí, para ponerme bien, no de siervo. Ahí vemos a Pablo siendo utensilio, o sea, siendo una persona que está usando un aguijón del diablo para permanecer bien. Por eso es que todas esas cosas las debemos de pensar bien, y por eso les digo, yo no voy a irme a quebrar la cabeza cuando leo esta escritura aquí con cualquier falso hermano. Pero sin embargo, con algunos de ustedes que tienen comunión y creen en la palabra de Dios como creo yo, y veo que se desvían, no duden que los voy a reprender un día que anden mal. Si ya no me oyen, la Biblia dice que los abandone también. ¿No es así? ¿Ven qué sencillo es? Sin embargo, vamos a seguir más adelante. ¿Entendieron esto aquí? ¿Sí lo entendieron?
Y cuando te hablo, hermano, con ese poderío de Dios, con esa presencia de Dios, con ese respaldo de Dios, no quiero que vayas a pensar que es un ego de poderío personal o carnal, sino que Dios habla con poder al corazón del hombre. ¿No sabías eso? Dios no crea que va a ir a hablarte es como muchos que llegan, hermanito. Dios no habla así. Dios habla recto y te reprende al corazón. Eso no quiere decir que se haga falta de espíritu de mansedumbre. Dios es serio en su palabra. Te va a hablar tal con un espíritu manso, pero no quiere decir que manso quiere decir tolerativo, que tolera el pecado. Jesús fue un hombre manso. Sin embargo, él decía, fariseos, hipócritas. Y empezaba a reprender el pecado. Nunca estuvo de acuerdo con nada de lo falso. Aún vemos a Jesús ahí en el templo y estaban en el culto a Dios y no aceptó el culto a Dios ni participó de las cosas del culto, sino que todos se los tumbó y les dijo, ustedes ladrones, son y cueva de ladrones han hecho la casa de mi Padre. Vemos la mansedumbre de Jesús y era manso Jesús. ¿Habrá uno más manso que Jesús aquí? La mansedumbre no quiere decir tolerancia, ni quiere decir tiniebla, ni que esté de acuerdo con el pecado. Ni tampoco quiere decir falta de poder, porque el poder es muy aparte de la altivez. ¿Sabían ustedes? ¿O creen que la altivez y la autoridad son parientes? No, la autoridad es de Dios, el poder es de Dios. Porque muchos, para ellos la mansedumbre es llegar ahí. Yo no quiero decir que usted está mal, hermano. Ya con eso creen decir que ahí le están echando una gran mentira. ¿Por qué no le dicen de una vez que está mal? Esa es hipocresía, es farsa. Por eso la escritura hay que saberla entender, las palabras hay que saberlas interpretar. La mansedumbre no consiste en que se pierda el poder y la autoridad de Dios. No. ¿Jesús la perdió alguna vez? ¿Tuvo autoridad Jesús? ¿Tuvo poder Jesús? A los sacerdotes, a todos los dejó mudos. ¿Con qué los dejó mudos? Con autoridad. Es más, leemos escrituras que dice ahí, ningún hombre ha hablado con tanta autoridad como este habla. Los mismos fariseos, que eran los que lo acusaban, cuando estaban enfrente de él y les hablaba con autoridad, se quedaban mudos a su presencia. ¿Y era manso Jesús? Sí, Jesús era manso. Pero la palabra de Dios debe de ser dicha como conviene. ¿Sí o no? ¿O mal dicha? Bueno, quedamos claros ahí entonces. Vamos al siguiente entonces. Sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir la ley de Cristo. Cuando trata de esas cargas, está hablando de estar, hermano, siempre batallando contigo, de estarte siempre exhortando. Esa es la carga. Porque para mí sería más fácil, los hermanos andan así, el otro piensa así, el otro, de que se vayan, y irme, ¿verdad? Tranquilo, botar la carga yo, dejar que se desvíen todos, y yo con conocimiento tal vez para poderles ayudar. ¿Entienden lo que estoy hablando o no me entienden? Como ni amén me dicen, me asustan. Se me quedan viendo todos asustados. Para mí es una carga, no es carga después de mi responsabilidad espiritual, tenerlos que estar exhortando, motivándolos, orando por ustedes, diciéndoles qué es lo que dice Dios, compartiendo con ustedes lo que Dios me ha revelado a mí. Claro que es una carga. Por eso Pablo, cuando habla allá en Romanos capítulo 1, dice, y yo, dice, por causa de esto, ya no me debo a mí mismo, sino que me debo primero a judío, a griego y a todo el mundo me debo. Dice, ya no me debo a mí por causa de Cristo. Y vemos a ese apóstol, que afán el que agarró porque la gente se convirtiera de corazón. Y vemos la lucha aún que tenía aquí, que si Dios nos da licencia esta noche, tiempo en esta noche, vamos a tocar esa área de abajo que tocó el hermano, de lo que los falsos hermanos que querían hacer meter a los hermanos en un río.
No, eso hablaba con mi esposa hoy yo, y le digo, yo les he venido a ustedes en todo lo que Dios me ha dado y en los mensajes que Dios me ha dado, enseñándoles a no contaminarse del mundo, a permanecer para Dios, pero el que los va a santificar es Dios, el que va a hacer la obra en ustedes es Dios. Dios es el que perfecciona el corazón del hombre, pero el hombre tiene que tomar una respuesta al mensaje de Dios, un apartamiento para Dios, lo que dice la palabra de Dios, y él dice, y apartaos y salid de en medio de ellos, y yo os recibiré, dice el Señor Dios Todopoderoso. Precisamente es ahí donde vemos nosotros el ejemplo que tenemos de parte de estos apóstoles. También tuvieron ese cuidado de amonestar, de acercar al hombre, de decirle al hombre que se aparte de lo inmundo y que se acerque a Dios, porque en Dios puede encontrar una obra perfecta para su corazón y para su vida. Cuando a mí me han preguntado, les digo, yo no puedo salvar a nadie, ni a mí mismo me salvo. Yo no te puedo apartar del pecado tampoco, si eso vas a andar detrás de mí. Voy a estar de cerca del hermano Edgar, a estas muchachas, va que a ti te lo he dicho bien claro, y voy a estar aquí porque si él me regaña, sí lo hago, si no, no. ¿Para qué? Les digo yo, estás perdiendo tu tiempo. Conviértete de corazón, entrégale el corazón a Cristo y Él te lo cambiará. ¿No es así? Sin embargo, lo que enseñamos es apartarnos de las cosas que desagradan a Dios. ¿Para qué se hace eso? Para hallar gracia delante de Dios por medio de Jesucristo. ¿No es así? ¿O no es así? Y acudir a Dios y buscar a Dios de corazón sincero, despegándonos y despojándonos de las cosas de este mundo. ¿No es eso lo que enseña la Biblia de pasta a pasta? Por eso cuando habla de la contaminación, de llevar las cargas los unos de los otros, de eso se trata, de estarnos amonestando si en verdad hay una hermandad entre nosotros. O sea, en pocas palabras, si tenemos comunión. Ahí está el hermano de mis hermanos, no es una crítica, es una verdad la que voy a hablar. Estoy hablando de estos hermanos que están aquí. Él y el hermano Alberto, que es el hermano Jaime. El otro día que vino a mi casa le hablé, ahí estaban ellos presentes. Y él mismo me dijo con sus labios, vea que él no quería someterse a Cristo. ¿Ustedes creen que esa gente es digna de seguirle hablando? A ver usted, ¿qué piensa usted? Cuando alguien dice, Dios te quiere salvar, sí, pero no quiero. ¿Podrá hacer algo Dios ahí? A ver, hermano, ¿podrá hacer algo Dios ahí? ¿Qué hace Dios? Endurece más y ¿qué? Y le da las espaldas. ¿Por qué? Porque no les importa a Dios. Y es duro, aunque sea familia. Por eso aquí, abajo habla de una nueva creación. Ay Dios, si esto está serio lo que dice aquí. Por eso cuando el hermano tocaba esta escritura dije yo, a ver si los hermanos aguantan. Porque aquí rompe, ¿se acuerdan de aquel tema que vimos, una nueva creación? Ustedes no lo entendieron, les quedó duda a ustedes de ese tema. ¿Tienen alguna duda? Que ya no hay familia, ahí se muere todo. Ustedes no lo han oído, una nueva creación. Va que ahí se muere familia y todo, ahí se acaba todo. ¿Lo han entendido? Se acaba todo parentesco. ¿Por qué? Si mi madre no quiere hacer la voluntad de Dios, mi enemiga es. ¿Por qué? Porque yo estoy de amigo de Dios y ella de enemiga. ¿Y qué dice? La luz y las tinieblas. ¿Ven qué sencillo? No podemos complicar las cosas. Por eso es que les digo, cuando se trata de llevar las cargas los unos de los otros, se trata de una hermandad, lo que les he venido enseñando. ¿Qué les he enseñado a ustedes allá como hogares que están entre familia? A ver, ¿qué les he enseñado? A ver. Estoy hablando con ustedes, hermanos, allá, los tíos de Catal, de Matal. A ver, ¿qué les he enseñado como familia? Que sean como unidos, llevaderos, que se amen, que si uno va mal, según el orden bíblico, lo que ustedes ya saben, que vaya y le diga, estás mal hermano, ponete bien, que no te conviene. Y si ya no te recibe, pues ni modo, ya no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Como lo que les estoy hablando de su hermano, ¿verdad? ¿Se dio cuenta usted lo que le dije aquel día? No oyeron ustedes. Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Pero yo no quiero, dijo. Y al que no quiere, ni Dios quiere nada con él. ¿O sí? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Ven? Esto no es crítica, es algo real. ¿Saben por qué lo hablo así de claro? Para que entendamos qué cargas vamos a llevar.
¿No entienden eso? Ustedes ya no pueden llevar la carga de Él, porque Él no lleva ninguna carga. Él ha agarrado las puertas anchas. Él no quiere sujetarse a Dios. ¿Ven por qué se los pongo así de claro? Mientras que haya una comunión y un acuerdo en la palabra y diga, sí, hermano, eso es de Dios y tenemos que hacer la entrada, y vemos que se va desviando y hay que estar encima uno del otro. ¿Por qué, hermano? Así dice Hebreos capítulo 13. Dice, viendo que los tiempos son malos y peligrosos, exhortándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque está el pecado acechando por todos lados, tanto desvío que hay, y empiezo a ver al hermano, ya va desviado. No, hermano, te equivocaste, no es así, ven, regrésate. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Pero tenemos un mutuo acuerdo de que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Eso es lo que les he preguntado. ¿Yo cuántas veces les he preguntado eso? Que si no quieren hacer la voluntad de Dios, que por favor no me hagan perder el tiempo. ¿Va que se los he dicho? Porque hay otras almas que pueden ser alcanzadas con este tiempo que dedico con ustedes, si va a ser en vano. ¿No es así? Allá en Tijuana, pregúntenle a mi esposa, si les anduve hablando allá a unos hogares. Ay, hermano, ya días que no lo vemos. Pues sí, le digo, vengo a predícales y ustedes con fiestas mundanas, otra vez en las cosas del mundo. Ni para qué, le digo, perder el tiempo con ustedes. Hay que ir con los que quieren hacer la voluntad de Dios. Esa gente es la que me agrada a mí. Así les llegué hablando. Y saben que se agacharon sus caritas. Es verdad, hermano, usted tiene razón de hablarnos así. ¿Es digno perder tiempo con gente así? ¿Y tengo razón de ponerme así o no tengo razón? Y yo digo, es el Señor. ¿Y saben qué les dije? Como el Señor ve que ustedes no quieren hacer su voluntad, un montón de gente que me anda buscando en otras colonias, le dije, es más, hasta las cárceles me están llamando, les dije, a ustedes los voy a abandonar, les dije, y los voy a dejar ahí en su perdición, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Llego y los hermanos vecinos, ahí dice, hermano, ese hogar que usted visita, vaya a regañarlos. Otra vez tuvieron pachanga este fin de semana. Deje estos hijos del diablo, les digo yo. ¿Para qué perder el tiempo con esa gente? Es verdad, hombre. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que eso es ser cruel? Eso es ser realista, realidad es eso. Eso es botar, como dicen por ahí un dicho en mi tierra, gastar pólvoras en zanates, esos animalitos prietos que no se comen, y va a tirarle tiros para matarlos. ¿Para qué matarlos? Gastar la pólvora, estar gastando nuestras fuerzas en gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Por eso es que pensemos hoy. Aquí, estas escrituras no crean ustedes que son falsas. ¿Qué les dije la vez pasada ya? ¿Para quiénes les dije que era lo que Santiago decía? Para los que en verdad habían tenido un encuentro con Dios, para los que en verdad le han echado mano a la vida eterna, a la gente de coraje, a la gente de valor, la que la Biblia habla, no la que yo digo. Dios lo dice en su palabra, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gente que le echa ganas a las cosas que Dios dice. Gente que está dispuesta a obedecer a Dios. Que si es poquito, por poquito. Si es bastante, pues le echamos más fuerza para que podamos salir adelante con lo bastante o con lo poco. Para que en el día que Dios nos llame, nos pueda decir cuando menos, ven siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque para Dios, ¿cuándo vamos a cumplir lo que vamos a hacer? Por eso es que yo les he dicho a ustedes, si yo me aparto aún de esto y de aquello, y de aquello, y de aquello, minuciesas así, les digo, me aparto, no porque sea mucho lo que estoy haciendo para Dios, sino que yo me doy cuenta que si en lo más mínimo no le soy fiel a Dios, por amor, y no porque alguien ande detrás de mí, que me van a poner el dedo y que me van a juzgar mal, por amor, y si no lo pongo por obra, miserable de mí. No amo a Dios. Por eso yo no entro en contienda con Dios en su palabra. La leo y la veo, Señor, si no te agrada a ti, aunque a mí me guste, pues yo, ¿qué tanto valgo? Le digo yo, miserable de mí. Prefiero obedecerte. Pero esa es una opinión muy personal. Es una respuesta muy propia hacia Dios. Yo no puedo responder por alguno de ustedes, ¿o sí? ¿Va que no? Yo respondo por mí. Por eso cuando yo les he hablado a ustedes, y si en verdad, yo no lo digo para vanagloria, si en verdad
algunos de ustedes han hallado gracia de Dios en mí y en verdad la han apreciado y han podido valorar que sí tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les he dicho? Que solo es para mí. Pero ¿cómo les he dicho que se obtiene? Negándose hasta en lo más mínimo y entregándose totalmente a Dios, haciéndose cumplir lo que está escrito. Yo no les he venido poniendo a ustedes cargas que no se puedan sobrellevar o cosas que no estén establecidas en la palabra de Dios. ¿Acaso que Pablo no dice bien claro que él está crucificado juntamente con Cristo y que ya no existe él? ¿Acaso que él mismo no da la enseñanza y dice que el que ha muerto y ha sido sepultado con Cristo ha resucitado de la sepultura con Cristo también al ser bautizado, ya no para vivir para sí mismo, sino que para quién? Para Dios en Cristo Jesús. ¿No es esa la enseñanza de Dios? ¿Tiene vuelta de hoja? ¿La podemos cambiar? ¿Se necesita más claro? ¿Se necesita más claro? ¿Va que no se Yo no sé por qué la gente se hace tantas chibolas, ¿verdad? ¿Se necesita más claro? ¿No lo entienden ustedes? No es automáticamente que dejaste de existir y que en la cruz quedaste clavado con Cristo, el yo ahí, lo que tú eras y lo que tú querías. No, ahí quedó clavado y se murió. Y que Cristo entró a la tumba y te sacó para vivir para Dios. Por eso es que cuando leemos estas escrituras muchos hermanos se confunden y quieren ir a convertir al diablo. Fíjense qué tremendos. ¿Y quién les ha dicho que el diablo se puede convertir? ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? No dice bien claro la escritura. Si los demonios me oyen cuando predico, vieran que temblarían a las agarra. Ahí estaba orando yo y le dije al Señor, ¿y qué hacen los demonios, Señor? Estoy aquí, le digo. Empezamos a predicar. Vieras qué temblorina les agarra. Me dice, ¿cuál tenés que predicar tú? Sí, porque la espada del Espíritu es la espada de Dios, la palabra de Dios. Vieras qué temblorina le agarra a los demonios, me dijo, cuando tú te mueves. Y lo peor del caso que está escrito que creen y tiemblan, pero no se convierten. ¿Quiénes? Los demonios. No pueden. Sin embargo, tú y yo tenemos esa oportunidad hoy. Mañana no te lo aseguro. Mañana no te lo aseguro. Por eso dice aquí, sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. ¿Ven? En eso se puede hacer únicamente con el amor. Te voy a decir algo. ¿Por qué te digo eso? Tú podrías saber que hasta tu hermano mal y que ella va mal. Y que tiene comunión contigo y no te importa. Ahí lo abandonas. Quieres dormir. No te interesa tu hermano, no oras por él. ¿Qué te hizo falta? El amor. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Por qué se entregó Jesús? Por amor, ¿verdad que sí? Y cumplir la ley de Cristo. Pero esto digo con la hermandad. Cuando estas muchachas van para el culto, ¿a qué hermanos les digo que me saluden? Así les digo. Yo no les digo y me saludan a toda la grulla ahí. No, es más, si ustedes leen San Juan 17, Jesús no oró por el mundo. ¿Por quiénes oró Jesús? Por los escogidos, por los que tienen que ser salvos. No te pido, le dijo, por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no agrada a Dios, no son dignos. Es más, Hebreos dice bien claro que todos estos santos hombres de Dios, de los que Hebreos 11 habla, dice que el mundo no es digno de ellos. Es más, ni de que habiten en medio de él. Así dice la Biblia. Por eso es que no se trata, hermanos, de agarrar la escritura a la loca y hacer las cosas como nosotros creemos. Hay que discernir por el Espíritu qué es lo que Dios está implantando, qué está hablando Dios con nosotros. Por eso Jesús, el celo de los israelitas, en cuanto a lo que era el celo hacia Dios, aunque Jesús sabía que estaban mal, nunca los tomó a mal, porque Dios puso ese celo en el corazón de ellos.
Por eso es que cuando Jesús encuentra a la mujer sirofenicia, él mismo le dijo, es que el Hijo del Hombre, le dijo, no vino para los perros, sino que para los hijos descarriados de Israel. ¿No les dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos tenían al resto del mundo como gentiles y nos trataban como perros? Porque Dios les puso un celo de Dios y de su santidad en su corazón. ¿No es eso lo que Dios ha puesto en nosotros por medio de Jesús? Ahora, sin embargo, Dios nunca le prohibió a Israel dejar que los gentiles se convirtieran a él. Les decía, si extranjeros quieren habitar entre ustedes, tienen que someterse también a la ley. ¿No eso hizo Dios? Los que leen la Biblia me gustan a mí. ¿Lo han leído? Por eso les digo, para predicar, hermanos, o para discernir algo, no es nomás solo de agarrar aquí y aquí. Hay que discernir, dejarse mover por el Espíritu Santo en todas las Escrituras y poder entender paso por paso todo lo que Dios trae. Por ejemplo, hay gente que juzga mal a los judíos porque nos llamaban perros a nosotros, pero la culpa no era de los judíos, sino que ese era un mandato de Dios. Era algo puesto por Dios en el corazón de Israel. ¿A poco no es eso lo que Dios trata de poner en nuestros corazones? Un celo de su santidad. Porque si yo no tengo celo de la santidad de Dios, nunca me voy a convertir del mundo. ¿Entienden eso ustedes o no lo entienden? ¿Sí me comprendieron lo que dije? Si Dios no pone un celo de su santidad en mi corazón, jamás me voy a convertir del mundo. Ahí voy a estar con el mundo siempre. Lo que pasa es que muchos tuercen estas cosas de Dios y otros las malinterpretan. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? ¿Para qué, hermano, me pone el celo de Dios en mi corazón? Ajá, para santificarme para Él, porque a santidad nos ha llamado Dios. Si yo no tengo celo de la santidad y estoy revuelto con el mundo, ¿cuándo me voy a santificar o cuándo voy a obedecer el llamamiento que tengo delante de mí? ¿Verdad que sería imposible? Por eso es que, como les digo, muchos malinterpretan las cosas y otros las tuercen a un extremo y otros hasta el otro y no se pueden mantener en lo que Dios nos ha llamado. Por eso yo allá encontré ahorita el culto que tuve y hoy sí tengo ganas de entrarle con ganas, nomás que hemos estado un poco escasos aún para comprar material y por eso estoy trabajando ahorita que el Señor me está abriendo algunas puertecitas por ahí y ya me dio revelación que nos va a multiplicar ahorita el Señor para que sigamos comprando material para seguir adelante en el trabajo de los mensajes. Y cuando llegué allá, empezaron los hermanos a hacerme preguntas y preguntas, que conocieron una iglesia ahí en Tijuana que les prohíben tocar instrumentos, cantar con nada de instrumento, y me dijo, hermano, es pecado, y los tuve que llevar a través de la Biblia, y les tuve que explicar, y les dije que escucharan el tema, y ya se lo dejé allá al hermano, que se los prestara, que se escucharan el tema de la alabanza a Dios, que no se mixtara lo del mundo, lo que es pagano con lo santo. Que sí se puede alabar con cuerdas, con aplausos. La Biblia es bien clara y llega gente y cae en un extremismo al ver el desvío que hay por el otro lado. Sin embargo, yo les he enseñado a ustedes. Ahí cantan los hermanos, hasta vestidos de mariachi. Yo nomás los miro. Pobrecitos, digo yo, que Dios los convierta del corazón. De veras. Lástima me dan, porque esa es vanagloria de la carne. Todas las cosas de Dios se deben de hacer con humildad y sencillez de espíritu. ¿No es así? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que nadie reluzca entre los demás. Aún les he enseñado que si cantamos, procuremos no cantar porque cantamos bonito. Procuremos cantar porque el Espíritu Santo de Dios nos inspira y nos toma para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Y yo les aseguro que la presencia del Espíritu le da más sabor que cualquier voz, la voz más bonita del mundo. ¿Lo dudan?
Y les he dado ejemplo de indígenas que apenas hablan. Ya ven que los indígenas tienen problemas con el lenguaje para hablar español bien. Y les he dado testimonio que he visto indígenas que empiezan a cantar en la presencia del Espíritu, aún sin música, ¿verdad, amiga? Y se empieza a derramar la presencia de Dios y todos empiezan a llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en la humildad del corazón. ¿No es así? ¿No es así? ¿Tienen duda? ¿No es en la humildad del corazón que se glorifica a Dios? ¿O tienen duda de eso? Por eso, hermanos, amados, dijo Pablo, tal vez así me hacen caso. O si no, les voy a decir amigos oyentes. ¿Prefieren así? ¿Ah? Amado oyentes, la cosa. Sí, hombre, es que en verdad, hermanos, que podamos apercibirnos en verdad de la realidad de la palabra, no agarrar las cosas a la ligera, ser céntricos y firmes en lo que hemos creído. Porque de otro modo, ¿de qué manera vamos a salir adelante? Tenemos un gran desvío delante de nosotros que yo les aseguro 100% por el Espíritu y por la palabra, que son mayor número el que se desvía que los que se mantienen, porque la puerta es angosta y estrecho es el camino y muchos tratan de entrar por ella, pero pocos son los que lo logran. ¿No entienden eso ustedes? ¿Lo entienden, hermanos? ¿Cuántos lo logran, dice? Y dice que muchos tratan de entrar por ella. ¿Y quién es esa puerta, hermano José? Usted le sopló ahí, ¿verdad? Ya lo voy a regañar. Cuando le pregunte a usted, si no me contesta, me voy a enojar. La puerta es Jesucristo. Ese es el camino. Por eso es que yo meditaba en esto y dice Pablo, sed imitadores de mí, dice. Así como yo de Cristo, en pocas palabras, el ejemplo perfecto sigue siendo Cristo. ¿Verdad que sí? O sea que solo Cristo. Esa es la meta que tenemos que alcanzar. Y dice aquí lo que sigue, porque el que se cree ser algo, ese sigue, ¿verdad? No siendo nada, a sí mismo se engaña. No se trata, hermano, de que tú vayas a ver un hermano desviado. Por eso ustedes, y aquí sí voy a cortar parejo con todos, entre ustedes se da todo esto todavía. Y préstenme mucha atención, por favor, que les voy a cortar algo hondo hoy. Muchos de ustedes ven un hermano desviado en la iglesia y quieren irlo a agarrar, ya hasta sopapos quisieran ir. No, que no es así, que usted está mal y que sabe. No, hermano, no es así. Desde ese momento, desde esa actitud que tú tomas, ¿sabes qué estás haciendo? Tenés más alto concepto que tu hermano de ti mismo. Por eso es que ustedes mismos han sentido eso, que ¿por qué yo no voy a reprender a aquel? ¿Se acuerdan? Ustedes lo han dicho. Sin embargo, ahí está mi esposa. ¿Me he creído alguna vez algo yo con esos ministros o algo como ellos? Aún vemos a este apóstol, él mismo cuando habló de su apostolado dijo, aunque soy el más pequeño de todos los apóstoles, como un abortivo, dice, fui alcanzado. Por eso es que a veces ustedes ven a los hermanos que van mal, y yo no sé si mi esposa ha percibido lo que yo voy a decir ahorita, que tantos días de andar conmigo, que van hermanos mal y ya quieren ir, que sí, que usted está mal, que no es así, que aquel está... A mí no me han visto ustedes así en la iglesia, ¿o sí? Ahí está mi esposa, de repente voy manejando y Dios me toma con su gracia y empieza a derramarse la presencia del Espíritu Santo cuando Dios quiere tratar con algún alma. Y empieza Dios, no a destruir, ¿va, a edificar, y la gente empieza a llorar en la presencia de Dios. ¿Lo hemos vivido siempre eso? Sí. Como que si tuviéramos más alto concepto que los demás, como que si nosotros sí sabemos la verdad y que ellos están mal. No se trata de eso. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, yo no voy a hablarle a cualquiera, excepto al que el Señor le quiera hablar, y cuando Dios lo hace,
Yo me he negado y Dios me ha tomado con su poder. Ahí es donde me he dado cuenta yo que es Dios. Que cuando Dios me toma con autoridad ya no me puedo cernejar para atrás. Y tengo que decirle y me agarra una furia, un coraje de Dios. Y algo que se posesiona de mí, empiezo a hablar con una autoridad, como que si estuviera bravo. Aquel pastor que les dije que estuvo un glasajón en la casa, me decía, ofendes con tus palabras, pero a pesar de esa ofensa, dice, detrás de ti puedo ver algo dulce, algo bonito, me decía, que tratas de darme a mí, decía. Apercibía la gracia de Dios, aunque sea así perdidos como están. ¿Por qué? Porque no era yo, es Dios tomándome a mí. Apercibía a Él a mis. Eso me lo testificó Él ahí. No sé si tú lo oíste, Malín, en inglés. Tú que entiendes el inglés, o Robert, no sé si ya se había dormido. Ahorita sí ya se durmió. Y es mejor que te levantes, hijo. Y me decía, apercibo algo, aunque tú hablas drásticamente, me decía, tienes unas palabras ofensivas. Pues claro, al hombre carnal le ofende la presencia de Dios y le ofende la palabra de Dios. Pero dice, sin embargo, dice, en todo lo que me has dicho, alcanzo a entender algo bueno en ti, que lo haces por algo bueno para mí. Pero eso solo lo puede hacer Dios. Por eso es que les digo, si yo voy a tratar de irme a poner ante los hermanos que tú estás mal y al tú por tú, ustedes, muchos de ustedes, yo creo que aquí entre ustedes me preguntaba no sé quién de ustedes, cuando empecé con ustedes, que por qué yo no predicaba en la iglesia. Y ni me conocían, y hermano, y allá usted ni se mosquea. ¿Verdad que me vieron? ¿O no me vieron? Por eso es que sabe Dios cómo hace las cosas, ¿verdad? No tienen excusa ustedes. Ahí me puso a darles testimonio antes de abandonar ese lugar. ¿No vieron el testimonio? Tranquilo. No mataba una mosca yo. Porque no tenía más alto concepto de mí. No salía ahí peleando con los hermanos nunca. ¿Por qué? Porque precisamente yo sé que esa es la obra de Dios. Dios sabe cómo hace sus cosas. Si de algo voy a servir yo ahí, yo pienso que Él es poderoso para tomarme y para soltarme el rato que Él quiera. ¿No? Y usarme. Y Dios ha edificado a muchos hermanos. Por ejemplo, Matal me ha venido con noticias de hermanos de la iglesia. Yo me acuerdo bien perfectamente de ellos, y cuando Dios me tomaba y los miraba llorar en la presencia de Dios, había días que a mi esposa ponía a manejar y ahí en el King Cab iba yo sentadito lleno de la presencia de Dios, predicándole. Yo no sé si Matal alguna vez fue ahí conmigo, y aquellas almas recibiendo una presencia de Dios preciosa, y de repente me mandan a decir que ya estaban para caer en esos días. Así me mandó a decir otro hermano, y que Dios me usó a mí para levantarlo. Yo no lo sabía hasta que me lo mandó a decir el hermano. Yo nomás sé que Dios me usó ahí, yo sentí su presencia. No todos son hermanos. ¿Entienden eso ustedes? Y cuando yo llegaba a la iglesia, los abrazaba y llegaba así, Dios le bendiga, hermano. Y cuando me agarraban, no me querían soltar. Ay, hermano, dice, qué bendición. A veces los abrazaba por detrás yo. Ay, dice, qué bendición, hermano. Y se empezaban a temblar así. Con solo verlo, usted viera qué bendición la que recibo. Dice, viera cómo siento algo que me penetra cuando usted me abraza. Que le daba el Señor, esa es la virtud que decía San Pedro. ¿Se acuerda que hablábamos de eso el otro día? Virtud que hay en uno. Y los hermanos recibían bendición. Me lo han testificado. Pero eso, hermanos, no se logra que porque yo soy el mejor, ¿sí? El que se humilla y el que se exaltare. Ay, Dios, esa humillación que dice es seria, porque va a ser el día de la humillación. Por eso, hermanos, todo lo que la Biblia habla es bien perfecto. Yo, al menos, yo en ninguna de las partes de las Escrituras he hallado tropiezo jamás. Y Jesús dijo bien claro, bienaventurado es aquel que en mí no haya tropiezo. ¿No dijo eso Jesús? Por eso es que cuando yo leo estas Escrituras, yo no me confundo.
Como muchos entran en la confusión, que sí hermano, pero que aquel hermano no. Le digo, el que es hermano, y el que no es hermano, no es hermano. ¿Y quién juzga eso? El espiritual, dice la Biblia, que es el que puede juzgar eso. ¿Ustedes van con los carnales? Con los carnales tocho y morocho son de Dios. Yo me he juntado con hermanos que han estado cantantes en adulterio en el púlpito. ¡Ah, qué bendición! ¿Cómo lo usa Dios? Y yo, por no avergonzarlos, no les he dicho. Pero yo con el Espíritu Santo, Dios me lo ha revelado. ¿Por qué? Porque el espiritual lo juzga todo. Porque el Espíritu es el que revela ¿cuántas? Todas las cosas. Pero se trata que para condenar y para pelear con ellos, para ser el mejor. No, ¿qué dice aquí? ¿Para qué dice? Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No que eres mejor que otro. Tú sabes quién eres. Eso es lo que les he dicho yo a ustedes. Si aún ustedes me desprecian, me dan las espaldas y me dicen que estoy mal y que aquí, que allá, yo les digo hoy, antes de que eso se llegue, yo sé en quién he creído. ¿Sí me comprenden lo que estoy diciendo? Yo sé en quién he creído. No me voy a afligir por eso. Ni voy a estar, ¡ya, yo soy mejor! Tranquilo me quedo. Por eso es que ustedes me han oído que cuando les digo que me mandan a preguntar que cómo estoy, que les digo que estoy como, que mejor, que estoy peor. Porque lo peor somos, hombre. Para los que no son hermanos. ¿Verdad que sí? Pero los que somos hermanos, yo creo que nos apreciamos los unos a los otros. Yo cuando oigo los testimonios de ustedes, de su esfuerzo, aunque no han llegado donde yo quisiera que lleguen, y no solo yo, sino que primeramente el Señor, yo me alegro. Digo, aunque sea un poquito, pero cuando menos la lucha le han hecho. Y se los digo, no los estoy alabando, porque son cosas reales, hombre. ¿Acaso que no debemos de ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso que el Evangelio es cualquier cosa? Pues no sabemos todos, ustedes y yo, que el Evangelio es poder de Dios. No sabemos eso. No les he dicho yo a ustedes que yo he tenido gente terrible delante de mí y que Dios las ha hecho temblar y yo los he visto temblando. Ahí está esa mujer, mija. No te duermas, ¿verdad que los has visto temblando? Hombres grandes con la presencia del poder del Evangelio de Dios. Yo quisiera que ustedes sean ese cristianismo también, pero ¿dónde está? ¿Dios también quiere usarlos así? ¿O creen que es farsa la que les estoy hablando yo? ¿Y qué hace falta? A ver, ¿qué hace falta? ¿Y ustedes creen que para vanagloria les digo todo esto? Precisamente eso es lo que tenemos que pensar. Por eso, hermanos, no se trata, como les digo, de ser los mejores, de ir a contender. No les he dicho eso todo el tiempo. Si en verdad sean mejores, aquí adentro. Yo por allá llegaba, desde que Dios me alcanzó, vamos a los retiros. Ya estoy retirado, hermano, me voy a ir a orar a la casa, le decía yo, Dios le bendiga. Que les vaya bien. Ah, que usted no quiere tener comunión con nosotros. Le digo, es que con ustedes no se puede. Fíjense que yo les quiero hablar de Dios y ustedes me hablan de sus tranzas. Así los encaraba, pero con un espíritu manso, porque ellos me provocaban. Yo no quiero andar con gente así, les decía, yo quiero andar con gente que habla como yo, solo de Dios. Ah, es que usted aburre, dice, solo de Dios habla. Pues váyase con los calores del mundo y déjeme en paz, les decía yo. No es así de fácil. ¿No es así? Y por eso yo de todo me he venido apartando desde mi juventud espiritual, desde que Dios me alcanzó. Por eso a mí me han salido entre ustedes, así entre los como ustedes, hermanos que dicen que yo tengo algo especial, que porque yo soy especial para Dios. ¿Y quién te ha dicho que Dios se hace excepción de personas? Les digo yo. ¿Quién te ha dicho eso? Es más, no les queda duda. Ahí me oyeron en los primeros mensajes, qué feo hablaba yo, hermano José. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y Dios me ha venido perfeccionando en todo. Vos, todo me ha venido dando Dios para gritar sus verdades. ¿No es verdad eso? ¿Quién lo ha venido haciendo? Dios. Yo nomás
Lo que les dije desde un principio, Dios me habló y me dijo, con el mundo no quiero que tenga. Pues si eso se trata, le dije, el mundo queda atrás, ¿para dónde agarro? ¿Verdad? Es días, es más, hay días que hasta me sobran las ganas y todavía le digo al Señor, ay, que se quede hasta la casa tirada, pues, y los carros, es más, si la mujer no me sigue, ¿para dónde le agarro? Le digo yo, y el Señor me detiene, todavía estoy ahí como un caballo que todavía quiere jalar más, ¿y para dónde le echo? Y Dios me detiene, todavía no, cálmate, ay, quédate. A esta muchacha le digo, de repente las abandono para irme solo con el Señor. Y a veces dicen, no nos deje, pues pónganse bien si no quieren que las deje, le digo. De veras. Y todavía le digo al Señor, no me importa ni la mujer, ni los hijos, ni carro, ni casa, ni trabajo, nada me importa. Le digo, ¿para dónde agarro todavía? Aquí estoy listo. A ver, ¿cuántos de esos hay aquí? No estoy diciendo que soy el mejor, debemos de ser así todos. No debemos de ser así. No me ha importado nada de mi vida, nada de lo de esta vida, ni comida, ni sueño, ni bebida, ni hambre, nada me ha importado. ¿No es eso entregarse a Dios? ¿No es eso? Pero hay un montón de gente carnal aún entre ustedes que piensan tanto en las cosas de la carne. Por eso es que hasta el mismo Robert tiembla cuando le digo yo y le hablo. Ay, mira, si no te pones bien, te abandono también, le digo. Porque yo quiero hijos, pero que quieran hacer la voluntad de Dios, no hijos rebeldes. Así le digo yo a Robert. ¿No es así? Y a ti te hablé serio esta vez también, ¿verdad? Y al Gerson me lo tengo en la mira, ahorita ya le hablé duro también. Y ya le dije que si no se va a poner bien, ya se va a tocar que despojarse de ahí también. Porque yo no quiero gente ni en la casa que no quiera hacer la voluntad de Dios. Yo quiero gente que en verdad ame a Dios. Con los demás no quiero ningún negocio yo. Voy y les predico a los inconversos, a los que reciben. Y Jesús fue bien explícito en su enseñanza, dijo, y si mi paz no es recibida en aquella casa, sacudan vuestros pies y díganles que los juicios son para ellos, y vayan a otro lugar donde mi paz sea recibida, dijo Jesús. ¿O no ese es el evangelio genuino? ¿Acaso que Jesús es un limosnero, como un católico que les cuento que me decía por allá en el desierto? Ay, usted le espanta a los clientes a Jesús, me dijo. Hipócrita, le dije, Jesús no necesita de clientes, tú eres el miserable que necesitas que Cristo te salve y no lo quieres reconocer, pecador, le dije. Nadie me había dicho esas verdades, me dicen después. ¿Qué verdades esas? Claro, es que la verdad es verdad. ¿No es así? Por eso es que pensemos bien. ¿Me entendieron esto del concepto? ¿Entendieron eso del concepto, hermanos? ¿Lo entendieron? Por eso es que cuando a mí me dicen, ¿sabe que hay hasta un siervo que va desviado? Dejen nombre, Dios lo mandó también, nomás no lo sigas. Es más, les digo, y se los digo a ustedes, ya se los dije muchas veces, escúchenme hoy aquí, se los he dicho muchas veces. Ahí están esos siervos de Satanás en todas las iglesias hoy día. Ahí están dando un mal testimonio, torciendo la palabra. Dios los tiene para aún hasta para ustedes, si no quieren hacer su voluntad, para que lo sigan a ellos. ¿Me creen? ¿O no me creen? Si un día de estos ustedes desisten en tomar la palabra de Dios como es, no duden que van a andar detrás de un siervo de esos. No lo duden. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Va que aquí está escrito eso? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. La corrupción es el pecado. Caer otra vez en el mismo pecado donde caíste, donde estabas. Por eso, hermanos, es preciso que pensemos bien. Tú tienes que ser serio, y tú, hermana, hembra y varón, en Dios, sólidos, entregados, consagrados. De veras, hermano, no andes titubeando en poner por obra la palabra de Dios. A mí, de la que he echado mano de la bendición eterna y de su palabra, nunca he sido avergonzado, porque así dice la Biblia, el que en él cree no será avergonzado.
Al contrario, mi patrón entra y me mira así, hasta hoy en día de repente están ahí, ya empezó, les conté que empezó este inmundo otra vez, que después de que Dios lo levantó con poder, lo sintió su presencia, lo quebrantó el Espíritu Santo, ahí anda oyendo música mundana otra vez, y hoy lo está haciendo con el conocimiento que Dios lo reprendió desde el principio, porque al principio cuando Dios me convirtió a mí, me llevó a ese lugar, todos empezaron a temblar. Entraba a la oficina de mi patrón y al nomás ver que yo entraba, apagaba su radio, de la santidad que percibían de mí, sin decirles nada yo. ¿Cuántos cristianos de esos convertidos así de aquí? Yo no se los estoy diciendo porque me lo contaron, ni para vanagloria. Ese es poder de Dios. Y ese mismo, cuando yo entraba, ese compañero de trabajo, nomás miraba por la ventana que venía y agarraba su radito y lo apagaba. Hoy, con ese conocimiento, con esa reprensión que ya tuvo de Dios, lo está haciendo otra vez. Allá se pone en una esquinita. Empezó con audífonos. Después de que había aceptado hasta Cristo, sintió su presencia, lloró. Y Dios me dijo, si quieres lo mato, nomás dile, me dijo. Dile este mensaje, me dijo. Que yo ya lo reprendí. Y que por ti y por tu santidad soy capaz de matarlo. Y le dije, lejos esté de mí decírselo. Si tú se lo dices, yo lo mato, me dijo Dios. Y le dije, no. Si vas a hacer algo tú con él, hazlo, pero yo no le digo nada. A mí no me mandaste para maldición, sino que para bendición. Allá me pongo aparte, mejor no llego ahí donde está él, me pongo mis taponcitos y estoy trabajando. Bien, y el patrón llega todo asustado. Todos asustados, él también. Afligidos. ¿Por qué? Porque yo sé que la presencia de Dios mora en mí. Soy sólido y sigo lo mismo desde hace muchos años. Nunca les he dicho los años, ni pienso decírselos, ni los anden preguntando porque nada les sirve. Desde hace muchos años, ahí estoy firme, con mi Biblia en la mesa, ponía mi lonchera con la cosa de él, todo les conté, todo me fui apartando. Ahora hasta mi lonche, mi Biblia en otro lado lo pongo. Le di las espaldas, es inmundo, me dijo, Dios es un cerdo, no me merece. Y allá siempre llego a orar, las 10 leyendo la Biblia, desde el primer día, trabajando y cantando alabanzas. Silbando, cantando alabanza. Llega mi patrón y cantando y tiene miedo de hablarme, me mira de allá y llega con el otro que tiene comunión, llega ahí, Adolfo, que no sé qué, y a mí se me cae viendo, lo volteo a ver y hace así. Y tiene miedo de llegar conmigo. Porque hay algo dentro de mí que los reprende. Porque yo no he cambiado para atrás, sino que para adelante. ¿Aún en los mensajes han sentido ustedes que vaya para atrás? Ah, no, ¿verdad? Vamos para adelante en conocimiento, porque Dios es así, es rico. Si nomás está esperando que nosotros nos acabemos esta cena para servirnos otra más sabrosa. Lo que pasa es que a muchos Dios no les sirve más porque la primera ni la digieren ni se la comen. Están ahí pateando el mismo mensaje. Y que sí, pero que no, y que tal vez sí, pero que tal vez no, y que hoy sí, pero que mañana otra vez, hermano, predíquenos. ¿Y cómo era la enseñanza aquella que nos dijo otra vez? Se me olvidó, que ya estoy otra vez enredado y chapaleando en el mismo mensaje. ¿Cómo les puede Dios bendecir o servirles la cena que sigue? ¿Comprenden lo que estoy hablando? Es de ir en un crecimiento como la luz de la aurora. El sol ya cuando está aquí a las 10, no se vuelve a poner otra vez como a las 6 de la mañana, así turbio. Aún si una nube se le cruza, el calor siempre es el mismo. Ni se parece tampoco a las 6. Está calcinando ahí a la nube, le da el calor y la nube transmite el calor para abajo. Así son los creyentes, se le atraviesa el diablo y aún ni el diablo los detiene. El verdadero creyente sí. ¿De cuáles son ustedes? Y de los que se cansan rápido en el culto. Por eso miremos bien aquí. Dice 6. 5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Oyeron eso, verdad? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Esto está hablando de los hermanos que en verdad te enseñan, no de cualquiera también. Ese es otro punto que debes de pensarle. ¿Cómo le vas a ir tú a participar a un siervo de Satanás, a darle bien dice la Escritura, que el que se ha desviado de la doctrina de Cristo y le dice bienvenido al tal, participa de sus malas obras? O sea que en todo esto debes de saber a quién, y yo saben ustedes que no lo digo por mí tampoco, ¿verdad? Porque nunca les he pedido nada, y hasta aquí, bendito sea Dios, y gracias le doy a Dios que no he tenido necesidad de nada para no serles molesto ni carga a ustedes también. ¿Entendieron lo que dije? Les gusta que les hable así la verdad, porque sea bendito el nombre de Dios, Él es el que nos ha sostenido. Y tal vez si hubiera tenido alguna necesidad, tal vez ya los hubiera molestado. De corazón se los digo como hermanos, ¿verdad? Pero sea bendito el nombre de Dios que hasta aquí Él nos ha proveído, ¿verdad? Como a ustedes y a mí. ¿No es así? Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, siempre y cuando, ¿me entendieron eso, verdad? No vayas a ir a instruir, a darle a los mentirosos lo que te están destruyendo espiritualmente, ¿verdad? Dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Entienden por qué dice todo eso? Por todo lo que vengo explicando de arriba, ya se los puse ese versículo, ¿verdad? Ya se los puso el Espíritu Santo, pues, para que entendiéramos. Que no erremos, sino participamos de las cosas, así como dice la Escritura, solito nos estamos engañando, porque a Dios no lo podemos engañar. Por eso allá arriba eso es lo que dice, no os engañéis vosotros mismos. O sea, el que cree ser algo a sí mismo se engaña. Por eso es que no se trata otra vez, recalco y replico, no se trata que seamos algo. Me hacían una pregunta hoy, me voy a reservar el nombre. ¿Será que Dios puede revelarle en sueños o hablarle a alguien que esté mal o que ande mal? Y le dije yo, ¿en qué término de mal hablas? Porque el término de mal, el primero es que todos somos malos. Si por eso se tratara, Dios no nos hubiera salvado y nos condena a todos. El segundo es que los espíritus y los corazones solo Dios los pesa. ¿No es así? Dios no puede decir, José no le voy a revelar nada porque Edgar dice que es malo. ¿Así trabaja Dios? Él es el que determina, porque Él pesa el corazón. Y Él sabe quién y a quién no y a quién sí. Yo no puedo decir este es malo y cómo Dios le revela, porque yo no peso el corazón ni su espíritu. ¿Verdad que sí? Por eso es que habla esta enseñanza que está aquí hoy, de eso, de ese concepto que debemos de tener. ¿Cómo debemos de ser? Aún Pablo se encontró en una parte de estos allá en Corintios 4, que el otro día les predicaba de eso, y que dijo él que aún él mismo no se juzgaba a sí mismo y que no tenía temor de juicio humano, porque no tenía mala conciencia de sí mismo. Sin embargo, dijo, a mí el que me juzga es el Señor. Por eso es que a mí ustedes me pueden hacer todos los juicios que quieran. Yo cuando estoy orando y me habla el Señor, imagínense una voz tan dulce, porque entender la voz de Dios, aunque venga fuerte como le habló a Moisés, esa voz es dulce. Basta, Moisés, le dijo, eso es dulce. Entender cuando Dios habla, eso es precioso, porque en verdad un corazón humillado respeta la autoridad suprema, la soberanía de Dios. Y Él tiene derecho de hablarme como Él quiera, y me hable golpeado, me hable como me hable. Esa voz para mí es dulce, más dulce que todos los manjares. Porque Él es supremo, soberano. ¿No es así? Por eso es que cuando Dios me habla y me pone su palabra y me dice, hijo, ves aquí, viste allá, viste lo que te di de revelación, ves cómo va mi pueblo, y yo me admiro y le digo, Señor, aún a los hermanos no les puedo decir todas estas cosas, pero tú sí te regocijas, me dijo, apercibiéndolas. ¿Quién me quita eso? ¿A una crítica de un hermano me puede quitar eso a mí?
un mal juicio de entre los hermanos, ¿me puede quitar eso a mí? Por eso es que allí está escrito que se gloríe de sí mismo. ¿Sí me entienden esa palabra bien claro? Por eso dice, no erréis, porque también las apariencias engañan. A mí no me pongas una apariencia en el culto, hermano, y en tu casa, y con tus hijos, con tu hogar, con tu mujer, sos diferente. Te estás, ¿qué dice ahí? Engañando tú solo. Y es más, vas siempre, ¿sabes qué quiere decir ahí? Que vas a cegar corrupción, que vas a ir de fracaso en fracaso, no en las promesas que dio Jesús, que dijo que él que estaba en él iba a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Tú crees que eso puede fallar? No, únicamente si tú permaneces fiel y no te estás engañando a ti mismo. Porque aquí bien claro lo dice Dios, no dice tu hermano, no dice el predicador. Dios no puede ser burlado. ¿Está serio? Así es como se debe de discernir la palabra de Dios. Así de claro, sí, la palabra de Dios, al menos para mí en la gracia que Dios me ha dado, no tiene nada de confusión. Bien clarita. ¿No es así? Porque aquí bien claro lo dice Dios, no dice tu hermano, no dice el predicador. Dios no puede ser burlado. ¿Está serio? Así es como se debe de discernir la palabra de Dios. Así de claro, sí, la palabra de Dios, al menos para mí en la gracia que Dios me ha dado, no tiene nada de confusión. Bien clarita. ¿No es así? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes dice ahí? A los que tienen la misma fe que yo. ¿Ven? Pero como les digo, la hermandad se debe de discernir. Yo no a cualquiera le digo santo, porque Pablo, que era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios como yo, tampoco, ni Juan, ni Pedro. ¿Ustedes creen que todos esos pastores que viven corriendo los hermanos de las iglesias y ellos dando el mal testimonio, ustedes creen que son dignos de llamarles santos? ¿Ah? No son dignos. Esos hay que guardar cierta distancia con ellos, como dice Pablo, no tenerlos como enemigos. Pero también Judas dice, aún de sus vestidos, cuídate, dice, para que no te contaminéis. ¿No han leído en Judas eso ustedes? Aún de sus ropas, y está hablando de ropas literales, no te creas que de otra cosa, aún de sus ropas, cuídate, para que no te contaminéis, dice. No toques su ropa inmunda, dice. ¿Ustedes creen que eso está escrito por gusto? ¿Saben cómo dice en Hebreos? Que hay que presentar el culto a Dios. Lavad vuestros cuerpos con agua pura. Está hablando de lo secular. Presentarnos ante Dios a su servicio, adorarle. También la pureza literal del cuerpo, de la limpieza. Hay contaminación ahí. Sí, Dios tiene un celo. Por eso cuando vemos a Jesús en el templo, corriendo todos aquellos sinvergüenzas que estaban ahí, Jesús no participó. Aún estaba diciendo a mi esposa, yo leyendo las escrituras con ella, que vemos a Jesús allá en la fiesta de los tabernáculos. Él no fue con ellos también allá a poner su champita a la par, porque unas champitas enramadas hacían. Al contrario, dice que con miedo subió porque lo andaban buscando ya. Y dice que se paró allá a lo lejos y empezó a gritarles, no hacer otras enramadas como ellos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Empezó a gritarles. Él no empezó a participar de lo que ellos estaban haciendo.
¿Tenemos otro ejemplo mejor que el de Jesús? ¿O hizo también Jesús una enramada, dice ahí? Por eso todas las enseñanzas que hemos venido viendo del desvío que hay dentro del pueblo de Dios, ¿para qué lo debemos de saber? ¿Solo por saberlo o para evitarlo? Para no caer ahí. Por eso la Biblia no puede mentir. Por eso es que cuando empezamos a hablar esto hoy, está hablando de una hermandad. ¿Me entendieron qué hermandad les hablé? Gente sencilla. Por eso es que a ustedes se los he encargado, cuando vayan para la iglesia, salúdenme a los hermanos que con corazón sincero buscan de Dios, les digo. No sé si les digo. A los que en verdad quieren hacer la voluntad de Dios. A los rebeldes, ni me les digan que existo yo, les digo, por favor. Díganles que aquí estamos, esos que me conocieron, esos que perseveran, les digo, y que quieren hacer la voluntad de Dios. No sé si les digo, díganle que aquí estamos en el mismo querer y en el mismo hacer, que nos conocieron. Y en el mismo espíritu de hacer la voluntad de Dios. Sí hay que ir, sí hay que ir, ahí hay que andar, allá hay que andar. Si yo les digo, me he estado escondiendo porque el Espíritu me ha dado testimonio y me dice que me detenga, para no tal vez terminar la obra tan rápido que tiene que hacer conmigo. Por eso aún Jesús se les escondía también, ¿se acuerdan? Y decía, es que mi hora no ha llegado. Tengo que llevar a cabo el papel que tengo que hacer. Todos. El que en verdad es un verdadero cristiano tiene un papel que desempeñar de Dios aquí en la tierra. ¿No es así? ¿Lo dudan? ¿Los apóstoles lo desempeñaron? Sí. Todos. Jesús, los profetas, todos los hombres de Dios. Aún hasta de la más mínima persona da testimonio en la Biblia. ¿Se acuerdan de aquella viuda que estaba en el templo, que tenía 80 años de haber enviudado, y que 7 años parece que dice la Biblia que estuvo con un esposo, y que no se había muerto esperando el nacimiento del Mesías? La Biblia da testimonio aún de esa mujer, que estaba sirviendo en el templo en sus oraciones. Pero del resto, un montón de fariseos, no da testimonio la Biblia de sus obras. Pero aún de la más insignificante, de una pobre viuda, que tal vez quién iba a tomar en cuenta. Creo que esos fariseos con sus grandes faldas, que según dice la Biblia que traían, hasta la pasaban arrastrándole los piececitos ahí. La pobre ancianita tal vez solo se quedaba tambaleándose ahí. Pero estaba siendo tomada en cuenta ¿por quién? Yo quisiera ser como esa viuda. ¿Y tú? Sí, pero de corazón. Esa mujer no crean que andaba envuelta en esa gran guasanga que traían los fariseos. No. Esa mujer estaba desempeñando un papel de Dios. No estaba en el templo por gusto. Dice que ¿en qué dice Dios que le servía a esa mujer ahí? Matal. A ver. Ajá, en la oración. Pensé que no me ibas a contestar con micrófono, te iba a pegar en la cabeza. En sus oraciones, así dice la Biblia. Por eso es que allá en Apocalipsis vemos que dice que están las oraciones de quien están en el altar de Dios como incienso de todos los santos. En el altar donde se quema el incienso, ahí también están las oraciones de los santos. Por eso, pensemos hoy, en verdad, quisiera terminarles aquí y a la vez continuar lo otro que dice Pablo. Pero ahí habla también de todos estos hermanos que les gusta ser vistos, que tú hagas la obra, que todo sea lo literal, lo que habla más allá abajo. Lo que habla eso de la circuncisión. Bendito sea Dios, y eso hablaba con mi esposa hoy, que yo les he venido enseñando siempre en todos los mensajes, y lo digo sin temor, porque es verdad, todo Dios me da testimonio de lo que me ha dado a predicarles. Nunca les he exigido o les he dicho que hagan algo, o que se lleven algo, o que traigan algo, sino que se aparten de lo que los contamina y los hace inaptos a Dios, sino que se aparten de todo lo que les contamina para ser aptos a la presencia de Dios, para que Dios perfeccione sus vidas.
Porque yo les he dicho que yo no puedo hacer nada por ustedes, no se los he dicho claro, ni por mí, sino que el que puede hacer mucho en nosotros es el Señor. Y veíamos con mi esposa todas estas enseñanzas, hemos venido viéndolas, de mantenernos para Dios en ese mismo esfuerzo desde el principio hasta el fin, de mantenernos fuera de todo lo que... Porque eso te hace inapto, o sea, te hace del otro equipo, pues del equipo de Dios, pero de la parte del diablo. ¿Verdad? Pero yo quiero ser para el día sábado, para el día de reposo, porque hay un día de ira, 2 días de Dios, está el del reposo y está el de la ira. ¿Sí? Y todos son para Dios, aún el diablo y todos los impíos. Bien dice la Biblia, ¿verdad? Todo ha creado Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. ¿Y tú de cuáles quieres ser? ¿Para el día bueno o el día malo? Para eso hay que echarle ganas, como dice el Señor. Por eso, cuando Pablo empieza aquí, empieza a hablar de los falsos hermanos, enseguida aquí. ¿Verdad que sí de esos habla? Y quieren que os circuncidéis, y empieza a hablar, ¿verdad? Y quieren someterlos a esto y a lo otro y a lo otro y a lo otro y a lo otro y a lo otro. Pero yo les digo, dijo Pablo, que en Cristo solo vale una nueva creación. Fuera de ahí no hay nada válido. Vamos a ver una última lectura para confirmar esto de Pablo aquí, de los falsos hermanos. Hechos capítulo 10, se me hace que es. No, perdón, 15 es, hermano. Capítulo 15 de Hechos. Voy a leer unos versículos desde el 16 en adelante, vamos a parar como en el 20. Hablando de lo que Pablo estaba viendo allá con los hermanos. Esa nueva creación se lleva a cabo por el poder de Dios. Van a ver. 15:16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y Silas, varones principales entre los hermanos. Barsabás. Ahí vemos lo que enseña la Biblia, que se aparte, ¿verdad?, de todas las abominaciones de Dios, todo lo que abomina a Dios, pero que no se imputen ya cargas, lo que les venía diciendo, ¿verdad?, sino que nos apartemos de las inmundicias, de lo que nos contamina para no ser aptos a Dios, que estemos preparados siempre como vasos limpios, como personas que somos
aptas para Dios y que el diablo ya no tiene en nosotros que ver nada. Para eso son todas las enseñanzas que hemos visto de Pablo en los Corintios, que he visto con ustedes, da que nos habla de toda la contaminación, cómo nos apartemos. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí en Gálatas a los hermanos, porque lo mismo que está hablando aquí en Hechos estaba pasando, que se metieron esos mismos falsos hermanos, es lo mismo que Pablo está hablando a los Gálatas. A cambiar y a quererle poner carga a los hermanos de hacer cosas como para ser salvos, como hoy va el evangelio de hoy día también. Que creen que haciendo esto y haciendo lo otro, así son salvos. ¿Verdad que no es así? Por eso, los apóstoles y la iglesia primitiva, ¿sabían ustedes que en esos dos textos que les leí, de lo que es lo que la iglesia primitiva determinó por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se dieron cuenta que abarca todas las enseñanzas de Pablo, del apartarnos de la contaminación del mundo. Y después no tenemos que tener mayor concepto. Por eso es que allá llega gente conmigo y cuando me han oído en los cassettes, Dios, el Espíritu Santo me da testimonio. Ellos piensan ver un gran hombre muy entacuchado con un gran carrazo ahí del año. Y me van a hallar en un coverol ahí. Porque en la carne no somos nada, hombre. ¿Comprenden lo que estoy? Y Matal estaba afligida hoy que me vio el color del coverol y dijo que en coverol me había venido. ¿Y qué tiene? Le digo, hasta amanecer. El día que traiga coverol, quizá me va a tener toda la noche Dios predicándoles hasta amanecer, aunque pataleen de bravos ustedes ahí. ¿Verdad? Ni le digo, y no te he predicado en coverol noches enteras, pues le digo. ¿Usted me ha hallado en coverol predicando, no? Sí, ya me ha visto, ¿no? Bien, ya me ha hallado en coverol en la casa, también usted. Y con las mismas unciones he predicado, ¿verdad? Ni ha cambiado nada el coverol, ¿verdad? Ni detiene ni da más. Por eso es que la gente espera ver un gran hombre, una gran congregación, un hombre que lo siga en multitudes. No, hombre, si a Jesús, cuando de verdad predicaba el Evangelio, solo el Pedro se quedó con él. Y esto que todavía con una pata que se iba atrás de aquellos y la otra aquí. ¿Ah? Y estaba pensando que si aquellos tenían la mayor razón que Cristo, los que se habían ido. Por eso es que bien lo que dice Pablo ahí en Gálatas, ¿verdad? Que llegaron estos hermanos falsos a querer poner cargas, lo mismo que está diciendo en Hechos, a que se circunciden. Si ustedes leen esa lectura, lean todo lo del concilio, van a ver, les empezaron a pedir que se circuncidaran, a ponerle la ley de Moisés, por eso habla de la ley de Moisés, y les dicen ellos, pues a Moisés lo predican en todas partes, ese ya no necesita ser predicado, hoy hay que predicar a Jesucristo, porque Moisés ya está siendo quitado, ¿verdad? Pero yo te aseguro, hermano, y con esto vamos a cerrar. Yo te aseguro, 100%, escúchenme bien todos. Si tú, en verdad, te apruebas a ti mismo ser de Dios, y que eres en verdad aprobado para Dios, a ti no te va a importar nada de este mundo, ni tu vida. Eso sí te lo digo con todo mi corazón. Sino que solo el hallar gracia en Cristo Jesús y ser hallados por Él fiel. Yo ese es todo mi esfuerzo. Pero esa obra no la hizo el hermano Chepe en mi corazón. No, ni Matal. Es más, esta Matal me la ha querido derrumbar y yo le he pegado en las manos. Esa obra la hizo Jesús de Nazaret. Cuando Él me llamó y me dijo, te apartas, todo lo que las enseñanzas que le he venido dando a ustedes, de lo que se aparten, y me dijo, te apartas de esto, y me empezó a hablar de la televisión, fiesta de los muñecos del Robert. Cuando yo empiezo a hablar de eso con cristianos, dicen, no, esta religión trae, dice. No, le digo, ese es del diablo. Y te contamina. No es nada, le digo, no vale nada, pero sí te contamina. Y Dios no te puede recibir así. Yo digo eso. La Biblia lo dice, la palabra de Dios. No te puede recibir si no sales de en medio de ellos y dejas lo inmundo.
Eso es lo mismo que decía ahí en Hechos, cuando dijo de todos los sacrificados a ídolos. ¿Qué habla Pablo en todo lo que es lo que hacen los gentiles y todo? Dice, no es que lo hagan a los ídolos, dice, sino que a los demonios lo hacen. Por eso es que cuando hablamos de todas estas áreas, si en verdad vamos a poner nosotros leyes como Moisés, ¿de qué nos servirían? ¿No vemos el fracaso de Israel? Por eso no se trata también, cuando les he enseñado yo a ustedes, de decirle a ustedes, tienen que dejar esto. No les digo, esto es lo que pide el Señor. Cada uno se tiene que sentir en la libertad de despojarse de lo que no agrada a Dios. Si esa libertad no la tienes, esto me dice a mí y te tiene que decir a ti que tú no has conocido a Cristo, porque el que en verdad le ha conocido ha sido hecho libre por Él. ¿No es verdad eso? Ahora, ¿a Cristo se conoce a la fuerza o lo tenemos que someter a la fuerza a la gente? No, es que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios va a tener misericordia. Dice, y yo le mostraré mi salvación. Así dice allá en Salmo 91. ¿Quién yo? Yo, Jehová. Y en la católica le dije que lo había leído y dice, y yo le mostraré al Salvador que enviaré. Más claro lo dice. Yo le mostraré quién es Jesús. Lo que pasó con Pedro. ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro libertador. Tú eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Por eso les he dicho yo que no se trata de que el predicador va y salva las almas. Nosotros somos voceros que hacen hacer conciencia al hombre con Dios, para que el hombre se acerque a Dios y deje su perverso corazón y su perverso camino y se vuelva a Dios, para que Dios pueda tener de él misericordia. Amén. ¿Queda claro entonces? Por eso es, hermanos, que en todas esas áreas debemos de tener ese cuidado ferviente. Yo ahí ando en medio de los hermanos desde tiempos antiguos, desde que el Señor me levantó, y es más, yo nací en el Evangelio, y no me fío como Jesús de cualquier cristiano. Yo no crean, léanlo en Juan 2, van a ver. Y dice Jesús que muchos creyeron en él al ver los milagros que él hacía ahí en San Juan 2. Pero él no se fiaba de ninguno de ellos, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Por eso es que yo, olvídense, yo en este camino he hallado gente terrible, gente que, de veras que, la hermana Carmen, ¿te acordás de aquel hermano, Carmen? Ay Dios, ya se durmió la hermana Rosa, si no se acordara, de aquel hermano que llegó a la casa como muy mansito cordero, ¿verdad? Y te decía, ya la falda la está usando muy larga, no sea extremista, córtela hasta aquí, le decía. Hijo del diablo, me dijo el Señor, córrelo de aquí, me dijo, que hoy quiere pervertir a tu mujer de regreso. La hermana Carmen, ya le querían casquetar la minifalda otra vez, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Y por eso no se trata de hacer entrar a otros, hombre. Yo quiero mantener firme la vocación a la que fui llamado. Yo fui llamado a santidad y a vivir para Dios. Bueno, ese llamamiento no me lo hizo un hombre. Eso es lo serio. Ese llamamiento me lo hizo el Señor a mí personalmente. Y a ustedes no se los ha hecho. Porque yo solo soy enseñador de la palabra. Yo no les puedo hacer el llamamiento a ustedes. El Señor dice, yo soy el que llamo, dice, y toco a la puerta, dice Jesús. Y ya sabes cuál puerta va, hermano Palaz, aquí donde te toco, la del corazón. Si alguno oye mi voz y abre, yo, dice, no dice el predicador, entraré en él y cenaré con él. Y él cenará conmigo. A mí él me llamó a esto. Él es el que me ha metido donde estoy. Él es el que me ha dado la palabra que predico. Y lo que a los hombres les enseño, de parte de Dios lo he recibido. Que si es dura, para mí no, les digo, miren para ustedes, pero para mí es suave la palabra de Dios. Y es como medicina para mis huesos. Que no se puede,
Sí se puede, le digo, porque yo he podido. Hasta aquí el Señor me ha ayudado a vencer. Ni un día me ha desamparado Dios. ¿Me ha desamparado Dios algún día, hermana Karen? Todos los días me lleva, ¿verdad? Y demoliendo con lo que agarro por delante. Si al mismo diablo, ya les he platicado, ¿verdad? Si al mismo diablo me encuentro por ahí, le digo, ¡ah, aquí vengo en el nombre de Jesús! Y le pego unos grandes gritos y se asusta. Nomás le miento el nombre de Jesús. Y no me detiene. Ni el diablo. Porque el diablo, vaya, se los voy a poner más entendible. El diablo no fue enviado para los obedientes. ¿Para quién es enviado el diablo? Ah, rápido me la agarraron, ¿verdad? Pero sí lo saben de corazón. ¿Para los obedientes fue enviado el diablo? A estos, dijo Dios, que tienen el sello del Espíritu Santo en sus frentes, no me los tocas. Para los desobedientes fue enviado. Así ando predicando a los inconversos, les ando predicando así. ¿Saben por qué los trae el diablo a sus chirajos? Le digo, porque no honran a Dios. Para eso se los mandó, para que los haga chirajos. Y a los cristianos que andan mal, ¡ay Dios, ese diablo! En la cola se los amarra y él los lleva de arrastras. Chorizo de cristianos, que desobedientes, arrastrados en la cola lo llevan. Para eso lo envió Dios. No vayas a ir tú ahí, hermano y hermana. ¿Ustedes creen que a los obedientes les puede hacer algo el diablo? Si bien dice la Biblia, dice, someteos a Dios. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué hace el diablo? Ah, eso no los agarra con la cola. Pero los que están, ¿qué? Sometidos a Dios, los obedientes, quiere decir, pues. Ese les huye el diablo. ¿Y de cuáles eres tú? Vamos a orar. Tristes se ponen ustedes con esta revelación.